Después de 40 horas de luchar por sus vidas, el dragón del bosque de rango S lanzó su aliento de fuego, destruyendo todo el campo mientras los aventureros huían. Al mismo tiempo, Al Wayne, un granjero feo, repugnante y miserable, miraba sus grandes berenjenas deseando no ser tan pequeño. Una vez que terminó de cosechar todos, el dios del mundo maximizó todas sus habilidades de agricultura, y su amigo Testa estaba celoso ya que incluso su habilidad de pesca estaba al nivel 10 cuando se supone que él es el pescador. Justo cuando pronunció esas palabras, el dios del mundo le ofreció la capacidad de evolucionar todas sus habilidades agrícolas, y después de fusionar todas sus habilidades, se le otorgó el estado de amante de la naturaleza roto, y su nivel de ataque alcanzó 69.420. Sin embargo, Al recordó que necesitaba llevar sus cultivos a la capital y mientras viajaban, vio al dragón lanzando su aliento de fuego a los aventureros, pero eran demasiado débiles para defenderse. Pensando en cómo ayudarlos, Al lanzó su zanahoria para distraer al dragón por un segundo, pero la zanahoria atravesó al dragón y lo hizo explotar al instante. Todos los aventureros se preguntaron qué demonios acababan de presenciar, e incluso Al estaba sorprendido por sus propios poderes, pero decidió seguir su camino. Tan pronto como llegó a la capital real, vio a una chica atractiva siendo secuestrada, y cuando el bandido intentó escapar, Al se lanzó hacia él y la salvó en sus brazos. Sin embargo, el bandido corrió hacia él, pero Al esquivó su ataque con cuchillo antes de derribarlo, abriendo las compuertas de la chica. Mientras arrestaban al hombre, Al se dio cuenta de que había ganado la habilidad de ver el futuro, pero la chica le agradeció por salvarle la vida. Sin embargo, una campana comenzó a sonar, y antes de que pudiera preguntarle su nombre, él la llamó fea y huyó de ella. Después de vender todos sus cultivos, los guardias lo detuvieron para que no saliera de la ciudad, y la chica que salvó apareció, presentándose como Follis, la princesa de la capital real. Se preguntó cómo una mujer tan poco atractiva podría ser una princesa, pero ella le dijo que parecía que no se había duchado en 2 años, así que le ordenó que le dijera su nombre. Se presentó como Lil Wayne, pero recordó que ese era el nombre que le dio a su pequeña espada. Entonces ella le preguntó si quería ser su guardia real, pero él le dijo que ni de broma. Sin embargo, eso era lo que deseaba decir, e intentó decirle que le gustaban más los tomates. Pero ella se preguntó por qué él rechazaría el alto salario. Entonces Al le dijo que solo le importaba ser un agricultor por el resto de su vida, y después de escuchar esas palabras, Follis le ofreció darle el campo real gigante que tenía más de 33.000 pies cuadrados. Cuando él se preguntó por qué ella haría tanto por él, ella le dijo que había derrotado a un tipo que tenía un estatus promedio superior a 500, pero Al no tenía idea de qué era un estatus promedio. Entonces ella le dijo que las personas comunes tienen un estatus de 50, mientras que un capitán de caballería está en 600, con el héroe legendario teniendo un estatus de 1000. Ella se preguntaba cuál era su estatus, pero él sabía que definitivamente no podía mostrárselo. Justo entonces los aventureros regresaron diciendo que el dragón del bosque fue volado con una maldita zanahoria por un tipo que conducía un carro. Cuando Follis sintió que estaba teniendo déjà vu, el carro de Al estaba a medio kilómetro de distancia, pero ella juró que no se rendiría en encontrarlo. Mientras él conducía de regreso, estaba contento de finalmente alejarse de su cara fea y rara. En el castillo del rey, el capitán de los caballeros le dijo al rey que la zona del infierno se estaba abriendo y que el ataque del dragón junto con el secuestro de la princesa eran todas distracciones para distraerlos. Y después de que el héroe legendario muriera luchando contra el señor demonio Macbeth, les dijo a ambos que huyeran. De vuelta en su pueblo, Al intentó abrir su puerta, pero rompió la maldita manija antes de entrar. Después de solo 3 segundos de descanso, su amigo comenzó a golpear la puerta pidiéndole que la abriera, gritando que venía un gran enjambre de monstruos hacia su casa. Al se alegró de que finalmente iba a terminar con esta vida miserable, pero recordó que se suponía que debía tener la cosecha anual mañana, y corrió directamente hacia su campo. Cuando llegó a sus plantas vio un enorme ejército de demonios dirigiéndose hacia la capital real sin que ninguno de ellos prestara atención a su pueblo. Estaba contento de que la fea cara de Follis finalmente fuera a ser eliminada, pero cuando se dio cuenta de que la destrucción de la capital real significaría la pérdida de todas sus ventas, supo que tenía que salvarla de nuevo. Mientras el rey y la princesa cabalgaban en sus caballos, llegaron a un callejón sin salida, pero Ciciel reveló que ese era su destino. Tan pronto como pronunció esas palabras, lanzó un látigo mágico hacia el rey, derribándolo. Los soldados prepararon sus espadas, pero Ciciel liberó su magia para eliminarlos instantáneamente, brotando alas gigantes de su espalda. Esta era la oportunidad que había estado esperando, y reveló su verdadera identidad como el nuevo rey demonio, Romeo Bandet. Cuando un soldado intentó atacarlo, fue atravesado con su energía mágica antes de fallecer. Su objetivo final era convertirse en el nuevo rey de este país para controlar a todos, pero necesitaba que ambos desaparecieran antes de poder lograrlo. Cuando convocó una esfera de energía y la lanzó hacia ellos, el rey desplegó su barrera de defensa definitiva, pero el orbe mágico comenzó a romper los escudos, así que Follis comenzó a usar todos sus poderes mágicos para reforzar su escudo.
Sin embargo, Romeo desató su habilidad definitiva con una serpiente oscura volando para atravesar todos los escudos. La resistencia del rey comenzaba a disminuir y Romeo logró romper todos sus escudos. Mientras activaba su habilidad de oscuridad suprema, Al saltó desde el cielo y golpeó el suelo con su azada, desatando su habilidad de arado subterráneo. Fisher comenzó a desgarrar el suelo para neutralizar sus ataques, y cuando Fallis vio su cara, se dio cuenta de que debería haber dejado que su fea cara muriera antes de salvar al rey. Romeo se preguntó quién era, así que Al gritó que era un agricultor y comenzó a explicar cómo solo intentaba reparar el suelo porque todos los nutrientes se habían agotado. Sin embargo, Romeo desapareció detrás de él, pero Al atrapó su espada con sus propias manos y lo lanzó hacia un lado contra la pared. Se dio cuenta de que Al era la persona que había estado interfiriendo en sus planes, así que convirtió sus alas en lanzas que absorbieron las almas de todos sus camaradas, transformándolo en una bestia dracónica gigante. Después de revelar su forma final, Follis vio que él estaba en nivel 78, y se dio cuenta de que su nuevo novio estaba a punto de morir antes de que ella desarrollara un plan con él. Cuando Romeo desató su aura mortal y se apresuró a golpear, Al le lanzó un gancho ascendente, derrotándolo de un solo golpe y haciendo que todos los demonios huyeran. Al día siguiente, el rey lo felicitó por salvar a todo el país, pero Al ya sabía cómo iba a terminar esto, así que antes de que pudiera huir, el rey le preguntó si serviría a su país. Al intentó decir que solo era un granjero feo, pero el rey le dijo que incluso le daría a su hija si aceptaba, pero Follis ya sabía que a Al le gustaban más las verduras. Ella le dijo que, como recompensa por salvarlos a todos, le dará los 33,000 pies cuadrados de terreno agrícola con la condición de que se registre en un gremio. Así que Al aceptó defender la ciudad y le estrechó la mano, pero acababa de caer en el mayor fraude de criptomonedas de todos los tiempos, porque cuando llegó a esa tierra de cultivo se dio cuenta de que era un terreno yermo más inútil que un NFT. Al día siguiente, en el gremio de aventureros, Wolverine llevó a Al a la recepcionista, pero cuando intentó presentarse, su estómago rugió más fuerte que un dragón. Entonces ella lo llevó a una mesa y le hizo comer su pastel de crema. Para su primera misión de rango G necesitaría recolectar 10 hierbas de Melgrass, pero ella le dijo que se armara en caso de que aparecieran algunos monstruos. Sin embargo, los aventureros aparecieron y se dieron cuenta de que él fue quien derrotó al dragón de rango S, sorprendiendo a todos en el gremio. Jake se presentó junto con Luke, y Lamia se preguntó cómo se sentiría si su zanahoria penetrara sus entrañas como el dragón. Antes de irse le dijeron que se unirían a su grupo, y se preguntó por qué poco a poco estaba siendo arrastrado por locos hacia su muerte. A pesar de que lo apoyarían, Al seguía siendo un pobre y no podía permitirse nada, así que la recepcionista le dio su túnica defensiva. Después de ponérselo, sus emociones desbordaron y se quedó inmóvil, pero le dijo que se sentía nostálgica al mirarlo y se presentó como Helen antes de que él saliera del gremio. Unas horas después, Al ya había recolectado 9 hierbas, pero vio una escama misteriosa en el suelo, y le preguntó a Jake si sabía a qué monstruo pertenecía. Pero mientras era un monstruo no identificado, Jake dijo que podría ser el dios dragón negro, y tan pronto como soltó esas palabras, todo el bosque se llenó de un aura oscura y el dragón negro apareció ante sus ojos. El miedo al ver al dragón los congeló en su lugar, pero el dragón pasó junto a ellos como si no existieran. Y antes de que pudiera desaparecer, Al intentó mirar sus estadísticas, pero apenas pudo ver que era más de 100,000. Esa noche Helen estaba huyendo de ese dragón antes de morir, pero se despertó de la pesadilla para ver que todavía estaba en su uniforme. A la mañana siguiente, el grupo perdedor de Al le dijo al maestro del gremio que el dragón tenía suficiente poder para destruir todo el país, y vio que su nombre era Ouroboros. Cuando Helen escuchó ese nombre, se desmayó sobre la mesa, pero intentó levantarse porque quería saber todo sobre él. Al continuó mostrando a ellos una de las escamas que encontró del dragón, y cuando Helen la vio, todos sus recuerdos comenzaron a reaparecer. Recordó a su hermano gritando por ella mientras el dragón lo mordía, terminando su vida en ese momento. Después de recuperar esos recuerdos, Helen cayó inconsciente al suelo. Deseando aprender más sobre Ouroboros, comenzó a dirigirse a la tierra natal de Helen, pero un cartero le dio a Al una carta de su madre y se fue corriendo más rápido que el relámpago. Sin embargo, regresó para presentarse como Rix, pero Al le dijo que apestaba peor que una convención de anime. Cuando llegaron al pueblo, vieron que todo estaba en ruinas desoladas, pero Al escuchó una voz en su cabeza que le decía que se acercara al sonido. A medida que se acercaba, llegó a una tumba, y el fantasma de un niño comenzó a hablarle, pero Fallis se preguntó si Al finalmente se había vuelto esquizofrénico. Sin embargo, él intentó decirle que había un niño frente a él, pero ella no podía verlo en absoluto. Entonces el fantasma se presentó como rey, diciendo que había estado esperando el día en que alguien pudiera escuchar su voz. Al mismo tiempo, Helen sintió un anhelo profundo en su alma. Ray se preguntó de dónde sacó esa bata, así que Al reveló que la consiguió de Helen y se dio cuenta de que podría ser la razón por la que podía hablar con él. Entonces abrazó a Follis cerca de él.
Sin embargo, la sensación de ser tocada por un hombre destruyó su compuerta, pero pudo ver a Ray flotando sobre su tumba. Al la agarró por la boca, pero Follis intentó decirle que no es pervertida. El fantasma reveló que Helen era su hermana y que este pueblo solía ser su hogar. Para proteger su mente, él había sellado sus recuerdos, pero le suplicó que salvara a su hermana del peligro que se avecina. Porque hace 15 años, Ray solía practicar todos los días para convertirse en el próximo héroe legendario y prometió a su hermana que entrenaría sin importar cuántas lesiones sufriera. Pero después de pronunciar esas palabras, una oscura y luminosa aura comenzó a envolver la aldea mientras una explosión se producía en la distancia, y cuando regresaron corriendo, vieron que toda su aldea se había incendiado, junto con su familia. Desde arriba vieron las alas del dragón, pero incluso cuando intentaron esconderse, el dragón vio a una familia delante de ellos. Mientras intentaba devorarlos vivos, el chico trató de proteger a su familia, pero el dragón dijo que odiaba a los humanos sin miedo, ya que la esperanza era un veneno para él, así que, ante sus ojos, se comió a su familia y destruyó toda esperanza que tenía, antes de devorar sus almas. Ray intentó decirle a su hermana que debían huir, pero incluso después de correr durante horas, el dragón los encontró y acorraló. Incluso mientras seguían corriendo, el dragón continuó destruyendo el bosque a su alrededor, diciendo que no disfrutaba de nada más que de la desesperación en sus rostros. Poco después, Helen tropezó en el suelo, y el dragón aterrizó frente a ella, diciendo que se deleitaría con su alma llena de desesperación. Ray lanzó una daga al ojo del dragón y le dijo a su hermana que empezara a correr, pero el dragón curó su herida y decidió comer a Ray primero. Mientras se lanzaba hacia él, Ray le dijo a su hermana que huyera, y el dragón lo mordió. Al ver cómo ella se veía superada por la desesperación, el dragón se rió de su agonía, pero decidió dejar a Helen con vida, porque dentro de 15 años prometió que volvería para comérsela junto con toda su ciudad, después de que su alma se haya saturado de desesperación. Sin embargo, Ray dijo que incluso después de morir, nunca dejaría que él lastimara a su hermanita. Entonces, el dragón prometió permitir que su alma permaneciera en la tierra y esperara el día en que su hermana encontrara su destino, desapareciendo ante sus ojos. Incluso entonces, Ray prometió que no se rendiría, pero su alma dejó su cuerpo y su hermana se quedó llorando sola. Eso fue lo que sucedió hace 15 años, pero Ray les dijo que Ouroboros siempre dejaba a un solo sobreviviente, porque difundirían la aterradora historia entre todos, creando una reacción en cadena de miedo para revivir al dragón. La única manera de derrotar al dragón era no caer en sus tácticas de miedo, así que les dijo que fueran a su hermana y le pasaran su mensaje secreto. Unos minutos más tarde, Al corrió más rápido que el cartero después de enterarse de que Follis iba a estar solo en casa. Cuando llegaron al castillo, Follis le dijo que era extremadamente rápido y rudo, y se sorprendió de que tuviera tanta resistencia para durar tanto tiempo. Al regresar a la casa de Helen, su guardián se dio cuenta de que ya no estaba en su habitación, y Helen caminaba por el bosque con un cuchillo en la mano. Antes de que se diera cuenta, el aura oscura del dragón envolvió el área a su alrededor, y cuando vio a Ouroboros nuevamente, recordó que ella fue la razón por la que su hermano murió ese día. A medida que la desesperación comenzaba a desbordarse en su cuerpo, cayó de rodillas y el dragón le dijo que su hermano ya no estaba vivo porque ella era una carga inútil, así que ahora todos en este país iban a morir por su culpa otra vez. Fue culpa de ella que involucrara a todos, y el dragón se preguntó qué haría al respecto, así que se ofreció a sacrificarse por sus amigos. Esta era la inmensa cantidad de desesperación que el dragón deseaba, pero prometió que aún así se comería a cada uno de sus amigos a pesar de su sacrificio. Justo cuando iba a ser superada por la oscuridad, Al detuvo su mano y le dijo que estaba allí para salvarla, pero el dragón lo golpeó, enviándolo a estrellarse contra el árbol. Lo único que salvó su vida fue la túnica que llevaba puesta, y el dragón se preguntaba si siquiera era humano por sobrevivir a ese golpe. Al le dijo que no es cualquier humano, gritando que es un granjero mientras golpeaba la mandíbula del dragón, haciéndolo estrellarse contra los árboles. Le dijo a Helen que ya no tendría que preocuparse, y después de inspeccionar su estado, Al se dio cuenta de que iba a ser una pelea más dura que la que tiene con sus uvas. El dragón comenzó a correr hacia Al, pero Al evitó por poco sus ataques antes de contraatacar. Sin embargo, el dragón lo lanzó con su cola, y mientras él estaba en el suelo, Ouroboros intentó aplastarlo, pero Al apenas resistió y saltó hacia atrás. Una enorme esfera de fuego salió de la boca del dragón hacia Al, pero él intentó mantenerse firme hasta que lo lanzó a kilómetros de distancia. Sin embargo, él dijo que era un maldito granjero y le dijo a Helen que la llevaría a una cita después de esto. Mientras esquivaba otra bola de fuego, Helen le dijo que no quería que nadie más muriera por su culpa, pero Al le agarró el brazo y le dijo que no era su culpa que la gente se lastimara. Así que cuando ella se culpó a sí misma por involucrarlo en esto, Al dijo que sabía que ella se culparía y reveló que había conocido a su hermano. Conociendo a su hermana, Ray dijo que no se arrepentía de salvarla porque quería que siguiera viviendo feliz y repartiera su sonrisa a todos los que la rodeaban. Era como si escuchara las palabras de su propio hermano y viera su sonrisa, por lo que comenzó a llorar.
Cuando el dragón se acercó a ellos, Al le dijo que nunca puede rendirse porque la esperanza es lo único que destruirá a Ouroboros. Después de dejar salir esas palabras, una luz comenzó a brillar desde el cielo y Al vio que sus estadísticas estaban disminuyendo rápidamente. Pero incluso después de perder la mayor parte de su poder, el dragón todavía intentó eliminar a Al mientras se precipitaba hacia abajo, pero Al lo golpeó con un solo golpe, enviándolo a estrellarse contra el suelo. Al ver lo bajos que eran sus estadísticas, Al se dio cuenta de que ahora era más fuerte, y Helen le preguntó si estaba bien. Pero mientras se acercaba a él, escuchó un cuchillo entrar en él, y vio que ella le había apuñalado el estómago, mientras lo miraba con ojos demoníacos. Cuando ella se apartó para dejarlo sangrar, Al intentó beber la poción de recuperación, pero se le resbaló de la mano. Helen empezó a correr para apuñalarlo una vez más, y cuando él se preguntó por qué ella lo traicionaría, ella le dijo que lo sacaría de su miseria. Mientras ella se acercaba corriendo, un ala de metal gigante bloqueó su ataque y el santo dragón espejismo había despertado. Le dijo a Al que mirara de cerca porque Helen estaba poseída por Ouroboros en ese momento, y Espejismo usó toda su energía mágica para regenerar la herida de Al. Sin embargo, se colapsó después de consumir toda esa energía, diciéndole que la única manera de salvar a su amiga sería purificar al dragón dentro de ella. Ouroboros se burló de él, sabiendo que no había ninguna posibilidad de que atacara a una chica. Sin embargo, Al creía en los derechos iguales, las peleas justas, y la apartó, diciéndole que vio en sus ojos una súplica para que pusiera fin a Ouroboros sin importar lo que sucediera. Mientras se encontraba sobre su cuerpo, ella le agradeció por haberla lastimado, pero cuando intentó ayudarla a levantarse, Ouroboros aún no había desaparecido, y su espíritu emergió del interior de Helen, sumergiéndose profundamente en su alma. Ahora que Al estaba poseído, no había ninguna oportunidad de que alguien sobreviviera, pero cuando el dragón estaba dentro de su mente, vio que lo único que quería hacer era jugar con su azada y sembrar sus semillas profundamente en su tierra. Ouroboros se sorprendió de que su mente no tuviera una sola debilidad para atacar, y su cuerpo fue repelido lejos de él. Con su energía restante, Mirage se levantó y lanzó su magia de purificación sobre él, eliminando a Ouroboros en ese instante y enviando un rayo de luz hacia los cielos. Antes de desaparecer, el dragón sagrado estaba agradecido a Al y la luz celestial se desvaneció de los bosques. A medida que los cielos se aclaraban, Folies prometió darle el mejor sexo oral. Pocos días después, Al finalmente despertó de su coma y Falis estaba contenta porque finalmente iba a cumplir su promesa. Pero cuando él se preguntó de qué estaba hablando, ella le dijo que no era como si quisiera arreglar su vara mientras él la araba contra el suelo y plantaba sus semillas en su tierra fértil o algo así. Vaca. You don't find that suspicious? You don't find that suspicious? Al le dijo que logró derrotar a Ouroboros, y cuando se preguntó si ella estaba bien después de todo eso, ella le mostró que todavía había algunos efectos secundarios. Su brazo se transformó en la garra de un dragón, y Al se preguntó si Ouroboros todavía estaba allí, pero ella le mostró que ahora es simplemente muy poderosa, y transformó sus brazos y piernas en su forma de dragón. Al nunca había estado con un dragón y quería saber cómo se sentirían esas manos. Ella le dijo que aunque esas manos una vez se usaron para eliminar a todos, quería usarlas para salvar vidas y vivir felizmente tal como su hermano le había dicho hace tantos años. Molly sintió que estaba a punto de ser engañada, pero le gritaron que mantuviera su fea cara fuera de esto. You're a victim. Helen se preguntó qué tipo de relación tenía con Al, así que dijo que eran amigos de la infancia, colocándolo firmemente en la zona de amigos. Justo entonces, Wolverine irrumpió junto con todos los demás para asegurarse de que ambos estuvieran bien, y los aventureros se preguntaron qué tan poderoso tienes que ser para derrotar a un dragón solo. Para conmemorar la derrota de Ouroboros, decidieron beber todo el licor más caro y hacer que el estúpido maestro del gremio pagara por todo. Folies les dijo que incluso haría que el castillo les pagara una gran recompensa, pero los tontos imbéciles aún no se dieron cuenta de que ella era la princesa. Unas semanas después, Testa estaba ayudando a Al a cargar las cosechas cuando Rick apareció de la nada para entregar una carta. Al le dijo que olía peor que la leche caducada que mi padre trajo después de estar ausente por 20 años. Damn. Después de que Rick corriera más rápido que Sonic mientras lloraba, Al se dio cuenta de que la carta era en realidad de su papá, y su padre se preguntaba si había conseguido una novia en la capital real, pero su mamá quería que fuera a visitarlos ya que habían pasado años. Así que cuando Testa le dijo que fuera a ver a sus padres ya que habían estado separados desde una edad temprana, Al decidió verlos justo después de terminar su misión. Cuando estaba en la capital, Al se quedó pasmado una vez más con el tomate en la mano, y cuando se lo metió en la boca pensó que era lo mejor que había probado. Cuando le preguntó al comerciante cómo hacía esos tomates y le suplicó diciendo que quería chuparle todos los jugos más fuerte que Folies en la noche, el comerciante pensó que era un raro, pero Al dijo que solo era un granjero. El comerciante le dijo que había un tipo raro de fertilizante en Larugus, pero antes de que pudiera terminar, Al desapareció más rápido que mi padre. En el gremio, le suplicó a Helen que lo dejara ir a la casa de sus padres, pero ella se preguntó si realmente era tan mala en la cama que él tenía que dejarla tan rápido.
Sin embargo, él le dijo que ella es fea, pero eso no viene al caso porque solo quería ir a buscar a sus padres junto con el fertilizante raro de sus tierras. Helen estaba contenta de que él no estuviera arando el suelo de nadie más, así que le dijo que ella se encargará de sus misiones con sus nuevas habilidades potenciadas, y le deseó suerte en su viaje. Fuera del gremio, vio a Fal llevando un enorme saco de mierda, pero él le dijo que se iba de la capital para alejarse lo más posible de su fea cara. Sin embargo, ella le preguntó si podía acompañarlo, pero él corrió más rápido de lo que pudo inventar un nuevo chiste. Mientras estaba en el bosque, se preguntó por qué esa fea era tan pegajosa con él. Pero un orco gigante apareció de la nada, extendiéndole la mano. Se preguntó si solo estaba tratando de ser su amigo, pero luego le preguntó si estaría interesado en el desarrollo de la trama. Mientras Al huía, el orco saltó sobre él, y mientras su vida pasaba ante sus ojos, el orco fue derribado, y vio a una chica de pelo azul preguntándole si estaba bien. Al estaba a punto de tener el mayor clímax en su cara, así que no estaba nada bien, pero fingió que no temblaba por la paliza que iba a recibir. Mientras se sentaban, Rory dijo que también iba al Urugus y quería unirse a él en su camino, pero Al se preguntaba cómo estaría bien durmiendo junto a otro hombre en medio del bosque. Sin embargo, ella le dijo que le arrancaría su nariz de su fea cara si intentaba algo, pero aún así se sentía segura porque también era fea. Sin embargo, él le dijo que se veía mejor que las calabazas en su campo, y ella pensó que solo estaba coqueteando con ella. Cuando el sol comenzó a ponerse, Rory sintió una presencia ominosa a su alrededor, mientras escuchaban el sonido de alguien corriendo. Cuando el hombre saltó sobre ellos, Rory estaba a punto de cortarle la cara, pero Al vio que era Rix y le dijo que solo era un solitario estudiante de informática que apesta por nunca ducharse. Esta vez la carta era de su madre, y Rix se fue corriendo para no ducharse durante otro año. Rory se preguntó si era importante, pero Al le mostró que su madre estaba obsesionada con él, y cuando le preguntó cómo su familia la dejaba viajar sola, ella le dijo que no era como si a alguien le importara. Cuando empezó a oscurecer, sacó una tienda de campaña entera de su bolsa y le dijo que este era el objeto legendario que sus padres le dejaron. Después de que terminó de cocinar, Al pensó que era la mejor comida que había comido, pero se preguntó por qué ella se dirigía al Urugus, así que ella le dijo que había demonios misteriosos cazando a los humanos de la ciudad, pero nadie dentro del pueblo recuerda nada al respecto. Sin embargo, él se preguntó por qué ella iría tan lejos para arriesgar su vida, entonces ella le dijo que era en realidad la hija del héroe. A Al le tomó unos segundos procesar con sus dos neuronas que ella era la hija del héroe, y le preguntó si ese título valía la pena arriesgar su vida. Sin embargo, ella quedó paralizada después de escuchar esas palabras, pero después él la sacó de su estado. Ella le dijo que era la primera vez que alguien se preocupaba por ella. Cuando ella se levantó para dormir, Al sacó su manta para dormir en el suelo, pero ella le dijo que podía entrar en la tienda y dormir con ella. Sin embargo, Al era un caballero amable y respetuoso de Reddit, así que ella le deseó suerte lidiando con todos los orcos por la noche. Antes de estar en problemas, literalmente, se apresuró a entrar. Preguntándose por qué tenía 2 juegos de futones, Rory reveló que siempre había deseado a alguien con quien hablar durante las noches en una aventura. Cuando ella apagó las luces, Al intentó cumplir su deseo, pero se dio cuenta de que ya se había quedado dormida antes de que él pudiera masturbarse. Sin embargo, sacó su pierna y le dio a su miembro un tipo diferente de golpe, y se dio cuenta de que habría estado mejor lidiando con los orcos. Por la mañana finalmente llegaron a la ciudad, pero ella se preguntó de dónde había sacado todo ese maldito yeso. Entonces lo quitó y cuando comenzaron a caminar por la ciudad, ella le dijo que se separaría ahora que finalmente habían llegado, pero antes de que él pudiera irse, ella le dijo que estaba contenta de haber dormido finalmente con alguien. Le preguntó si podría convertirse en su acompañante nuevamente, y comenzó a dibujar un mapa del hotel en el que se quedaría por la noche para que él pudiera entrar. Mientras ella huía, Al se preguntaba si ella sabía que sus palabras significaban que quería emborracharse, pero decidió simplemente volver a su casa. Después de unas horas de preguntar a todos los ciudadanos, Rory se dio cuenta de que ninguno de ellos sabía nada sobre los demonios. Sin embargo, sabía que no podía rendirse, especialmente cuando recordaba cómo todos siempre la llamaban una heroína inútil. Justo en ese momento, oyó un grito a lo lejos y cuando Rory llegó al callejón, vio a una chica que lloraba por su hermana que había sido secuestrada, y un hombre misterioso la observaba a la distancia. Al mismo tiempo, Al finalmente había llegado a su casa, pero antes de que pudiera siquiera tocar la puerta, su madre rompió la puerta y lo lanzó por toda la ciudad antes de traerlo de vuelta para abrazarlo. Pobre chico, se dio cuenta de que su alma estaba siendo absorbida de su cuerpo, y aunque pensaba que ella era la mejor madre del mundo, estaba obsesionada con él y seguía chocando contra él. Desde detrás de la puerta, su padre apareció y le golpeó hasta dejarlo sin vida, pensando que su esposa le estaba engañando con otro hombre. Sin embargo, la madre de Al estaba a punto de quemarle la cara por herir a su hijo, y mientras era arrastrado hacia su muerte, se disculpó por golpear a Al, y su cara nunca volvió a ser la misma después de ese día. Durante la cena, su mamá seguía tratando de darle de comer su carne, y trató de introducirla en su boca, pero el pobre papá estaba comiendo un pollo que estaba quemado hasta quedar crujiente.
Mientras disfrutaba de su comida, se dio cuenta de que era mucho mejor que la de Ruri, pero su madre se preguntaba quién demonios era esta pequeña Ruri. Ella quería saber si era su novia y si él la amaba más que a su madre, pero su papá se alegró de escuchar que su hijo finalmente se estaba convirtiendo en un hombre y le rogó que tuviera muchos hijos. Esas palabras llevaron a Lucy a romperle la columna, diciendo que era demasiado pronto para que Al tuviera otra mujer cocinando para él. Sin embargo, Al intentó decirle que ella solo era su acompañante, pero ella le dijo que estaba completamente bien mientras él usara protección, y Al se preguntó por qué todos seguían teniendo la idea equivocada, y se dio cuenta de que había visto esta insistencia antes. Sensational. Por la noche, Al estaba contento de haber huido de casa hace todos esos años, pero reveló que estaba de regreso porque quería encontrar un nuevo fertilizante. Sin embargo, cuando le preguntó a su padre dónde estaría en el mapa, su padre se preguntó qué era la marca misteriosa. Al dijo que era el hotel donde se iba a encontrar con su acompañante, pero su padre le dijo que guardara silencio antes de que su madre oyera que iba a dormir con una acompañante. Al se dio cuenta de que ya no había esperanza para este juego de palabras, pero su padre le dijo que nunca hubo un hotel en esa zona, así que debería esperar hasta la mañana siguiente y dormir aquí en su lugar. Mientras Al se iba a dormir, su padre se preguntó por qué estaba durmiendo en su habitación, pero Al dijo que su mamá lo estaba esperando en su cama, y como son de Alabama, le rogó a su padre que tomara el golpe por él esta noche. Por la mañana logró conseguir todo el fertilizante que necesitaba, pero antes de que pudiera llegar al hotel de Ruri, escuchó a un hombre gritando por ayuda, y cuando Al llegó al lugar, el hombre le dijo que había un demonio luchando con una chica de cabello azul en el bosque. Mientras Al empezaba a correr, el hombre sonrió antes de chasquear los dedos, haciendo que todas las ilusiones desaparecieran. Cuando llegó al bosque, escuchó a una mujer gritar mientras un tentáculo gigante estaba a punto de devorarla, pero Al lo golpeó. Sin embargo, parecía que solo rozaba el aire, y cuando la mujer lo abrazó, le dijo que realmente le gustan las personas fuertes antes de convertirse en un tentáculo e intentar devorarlo. En ese momento, Ruri lo cortó y le dijo que esos tentáculos han estado apareciendo durante toda la noche. Después de pronunciar esas palabras, el hombre apareció desde las sombras, se presentó como Loki y llamó a Ruri un fracaso de heroína por no darse cuenta antes de que la estaban engañando. Todo este tiempo, él había estado atrayéndola con las historias falsas de los demonios para eliminarla, pero cuando Ruri se lanzó hacia él, desapareció para atacarla por la espalda y la apartó con un tajo. Cuando Al intentó curarla, ella le dijo que tuviera cuidado porque no podía hacer nada, pero él le dijo que no se preocupara porque, después de todo, él era un granjero. Mientras intentaba golpearlo, Loki lo agarró y lo lanzó hacia el árbol, pero él torció su cuerpo y saltó de regreso hacia él. Sin embargo, Loki siguió evadiendo sus ataques hasta que lo derribó y explotó el suelo debajo de él. Con nada más que un cráter quedando donde estaba, Al luchó por levantarse, pero salió del suelo sin un solo rasguño, golpeándolo hacia abajo. Loki le dijo que no se dejara llevar, golpeándolo hacia abajo y enviándolo a estrellarse por toda una milla. Al ver su poder, Loki le dijo que Ouroboros y Romeo no eran más que peones para él, así que prometió terminar las cosas ahora antes de que se interpusieran en su plan. Porque iban a morir de todos modos. Reveló que iba a eliminar a Helen y le dijo a Ruri que ella estaba poseída por el poder del buen Dios, pero que había sido demasiado inútil para liberar cualquiera de sus poderes. Una vez que terminó de hablar, soltó sus tentáculos del suelo otra vez, y tras saltar para esquivarlos, Al corrió para llevar a Ruri fuera del camino. Después de dejarla, saltó hacia uno de los tentáculos, pero fue acorralado por detrás, así que Ruri los cortó, diciéndole que le daría tiempo para escapar. Sin embargo, Al se negó y golpeó a uno de ellos antes de que pudiera morder a Ruri, eliminándolo mientras se desintegraba, y le dijo a Ruri que iba a convertirse en el mejor granjero, por lo que nunca la iba a abandonar. Mientras el tentáculo se levantaba del suelo nuevamente, Al lo despejó con un solo golpe, pero Loki liberó su energía mágica en orbes oscuros, y los envió hacia Al y Ruri, explotando todo el campo. Sin energía después de ese golpe, Al intentó ponerse de pie, pero los tentáculos se levantaron del suelo y derribaron a Ruri antes de lanzarse hacia abajo y empujar a Al. Mientras se arrastraba por el suelo, Loki le dijo que nunca podría liberarse de su pegajosa magia, y le dijo a Ruri que ya no la necesitaban. Mientras miraba a Al siendo tragado por los tentáculos, se dio cuenta de que siempre iba a ser inútil, pero recordó a sus padres diciéndole que nunca la abandonarían sin importar el camino que tomara. Fue entonces cuando prometió convertirse en la heroína y se disculpó por haberlos defraudado. Cuando Loki lanzó su esfera de energía hacia ella, vio que ambas de sus bestias tentaculares se habían secado completamente, y Al reveló que fue el fertilizante que llevaba consigo el que les había absorbido toda el agua. Sin embargo, Loki pensó que todavía estaba demasiado herido para poder hacer algo, y cuando Al corrió a golpearlo, él esquivó el golpe,
pero Al prometió que nunca se rendiría en salvar a sus amigos. Al escuchar su determinación, recordó cómo todos la llamaban inútil y eso fue la razón por la que se rindió, pero al ver cómo Al aún podía luchar, supo que incluso si era impotente, un héroe es una persona que arriesga sus vidas para salvar a la gente. Cuando Al estaba a punto de desmayarse, Rory apuñaló a Loki por la espalda y se disculpó con Al por no poder ayudarlo porque era débil. Sin embargo, ella prometió que nunca se rendiría más y liberó toda la energía del buen dios. Le dijo que se preparara para morir, y desató su magia santa, activando su habilidad de devoradora sagrada antes de cortar a Loki. Mientras ella se lanzaba hacia él, intentó cortarlo por la mitad, pero Loki le dijo que su maldad triunfaría sin importar cuántas veces fueran derrotados. Cuando su cuerpo desapareció, Al pensó que realmente era una heroína después de todo, pero se desmayó por el agotamiento. Unas horas más tarde, en sus celestiales almohadas de regazo, le dijo que descansara todo el tiempo que pudiera. Cuando llegó la medianoche, Al finalmente se despertó en su regazo, pero el idiota se golpeó la cabeza. Ella se preguntó si esto era lo que significaba hacer una felación, pero cuando Al le preguntó de qué estaba hablando, se dio la vuelta y fingió como si no hubiera dicho nada. Mientras caminaban por el bosque para regresar a casa, comenzaron a escuchar una voz de Ghoul llamando el nombre de Al. Rory estaba a punto de desmayarse del miedo porque le aterran los fantasmas, pero quien gritaba era solo su madre. Al se dio cuenta de que si ella encontraba a Rory con él, Rory nunca viviría para ver la mañana, así que la recogió y comenzó a huir. Cuando habían escapado de los ruidos, Rory comenzó a reírse de él porque le tenía miedo a los fantasmas cuando literalmente había derrotado a dragones antes, pero Al sabía que era algo incluso más aterrador que todos ellos juntos. Cuando regresaron al pueblo, vieron que el hotel ya no estaba allí, y después de acompañar a Rory de regreso a su posada, Al rezó para que su madre aún no estuviera en casa, porque cuando se escapaba con Testa para jugar por la noche, su madre se transformaba en una criatura demoníaca mientras lo buscaba, y cuando llegaba a casa, su alma era absorbida de su cuerpo. Se preguntó si ella podía teletransportarse, y cuando abrió la puerta, ella empezó a correr para abrazarlo, así que él le cerró la puerta en la cara. Pero cuando la abrió de nuevo, ella estaba detrás de él. El pobre chico comenzó a huir y cerró con llave la puerta de su habitación, pero su padre estaba a punto de ser el que soportara todo el dolor en su lugar. Por la mañana, el papá de Al se dio cuenta de que sería despedazado si alguna vez la dejaba, pero ella estaba demasiado ocupada rogándole a Al que no se fuera. Antes de irse, ella le preguntó si todavía iba a ser granjero y le dijo que no necesitaba sentir que estaba obligado a seguir este camino. Pero Al le dijo que eligió este camino porque le encantaba arar la tierra con su azadón. Su madre deseaba ser la azada que se estaba arando en él. Al poco tiempo, Al estaba de regreso a casa y alcanzó a Rory, así que juntos regresaron al reino. Cuando ella intentó decirle que siempre lo salvaría, Al le quitó las palabras de la boca diciendo que siempre la salvaría si ella estuviera en problemas. Pero ella quería que él pusiera otra cosa en su boca. What do you mean by that? Esa misma noche, Fali se disculpó con su padre por tomar su decisión, y él sintió que era un padre inútil. Pero ella sabía que este era su destino miserable. A la mañana siguiente, Al presentó a Rory a Helen, pero cuando se dieron la mano, Al se alegró de que iban a ser amigas. De vuelta en su granja, un niño intentaba robar las plantas de Al, pero él lo levantó y le gritó. Después de que Helen le dijo que no debería estar robando, el niño se disculpó, pero cuando escucharon su estómago gruñir, Al le entregó un repollo maduro y pensó que era lo mejor que había probado. Mientras corría, Al recordó la vez que alimentó a una niña pequeña, pero Helen le dijo que los ataques de los monstruos habían estado destruyendo todos los campos, así que los niños pobres se quedaron sin nada de comer. Justo en ese momento sonó una alarma a lo lejos y de regreso a la ciudad, todos los aventureros luchaban por sus vidas contra un ejército gigante de demonios. Helen transformó su cuerpo en su forma de dragón y lanzó una bola de fuego hacia las bestias, mientras Rory cortaba una serpiente gigante para salvar a uno de los aventureros. Al mismo tiempo, Al corrió hacia las bestias y las lanzó hacia los dragones, y juntos comenzaron a derrotar a todas las bestias en su camino. Pero incluso después de horas de lucha, se dieron cuenta de que había demasiadas de ellas, hasta que un ejército comenzó a aparecer desde la distancia, y el rey de Antisburg gritó para que las bestias se fueran antes de que la santa espada Leviatán las quemara a todas. Aunque fueron salvados, Al pensó que algo estaba mal con una espada que repelía a todos los monstruos. Por la noche Fal vino a su casa y le dijo que quería despedirse. Mientras se sentaba con una expresión triste, le dijo que se iba a ir del reino, pero que no volvería más. Después de dejar salir esas palabras, su doncella vino a decirle que era hora de irse, así que le dijo adiós por última vez, agradeciéndole por ser su amigo antes de que su carruaje la alejara. Él estaba contento de finalmente deshacerse de esa mujer tan fea.
A la mañana siguiente se despertó en el día más tranquilo hasta ahora, pero no podía dejar de pensar en Fal. La madre del pequeño vino a disculparse por la forma en que su hijo le causó problemas, y cuando ella se iba, Rick se le acercó sigilosamente como un ninja silencioso pero mortal. Pero Al le dijo que lo único silencioso pero mortal era su olor. Oh, brother, this guy stinks! Sin embargo, Riggs le dijo que tenía una noticia aún más impactante y le mostró el periódico. De vuelta en el gremio, Helen le mostró a Rory que Fally se iba a casar, y ella vio que el esposo era el tipo que lo salvó el día de la invasión con su enorme espada. Rory sintió que algo no estaba bien, ya que se suponía que los monstruos no debían entender ninguna de sus palabras. Sin embargo, Helen también notó que obedecían sus órdenes. Al entró con el periódico y les pidió que leyeran la carta de su mamá. Sin embargo, las únicas palabras que leyeron fueron cuánto lo quería ella. Así que Al rompió el papel para que pudieran leer lo importante, pero lo recompusieron y comenzaron a leerlo de nuevo. Mientras leían la carta, su madre notó que la espada sagrada no era más que una réplica falsa creada por un herrero promedio, y ella reveló que solía ser la líder de los títeres de sombra. Se preguntaban si él sabía lo que significaba eso, pero él no tenía idea, así que le dijeron que era la mayor organización de inteligencia y asesinato de todos los tiempos. Al supo que algo andaba mal cuando ella era más fuerte que un dragón, pero mientras seguían leyendo, vieron que todos los demonios estaban siendo controlados por el príncipe de Antisburg, haciendo que Al se diera cuenta de que Fal estaba en peligro. Mientras se preguntaban cómo infiltrarían un país al que nunca habían ido y por qué la habitación empezó a oler tan mal, Al les dijo que tenía el mejor guía del mundo. Riggs apareció y se dieron cuenta de que él era la fuente del horrible olor. En el castillo de Antisburg, el príncipe estaba estafando a todos los reinos vecinos para que compraran protección de su espada sagrada, y cuando se fueron, se sorprendió de lo bien que habían funcionado sus planes todo este tiempo. Pero cuando le preguntó a Gazelle qué pensaba, él le dijo que ya no obligaría a sus camaradas a atacar a los humanos. Durante todo este tiempo, los demonios estaban perdiendo sus vidas porque la esposa de él estaba secuestrada, pero el príncipe lo derribó, diciéndole que necesita seguir obedeciendo sus órdenes antes de cortar a su novia en pedazos. De vuelta en el pueblo, Al compró ropa de la madre del niño, y las palomas pudieron localizar a Riggs desde millas de distancia porque olía peor que los moderadores de Discord. Cuando vieron que todos los preparativos estaban listos, Al regresó con los disfraces que usarían. Usando el carruaje, se esconderían dentro y afirmarían que solo llevaban comida para la ceremonia de matrimonio, mientras Riggs iría a robar la espada y mostrar a todos que los demonios no son repelidos por ella. Sin embargo, se preguntaban cómo atraerían a los demonios para demostrar que la espada era falsa, así que Riggs les mostró que realmente también era miembro de las marionetas sombrías y un demonio disfrazado. Cuando sus padres lo echaron por su olor desagradable, la madre de Al lo cuidó, por lo que se había acercado a los humanos, al igual que el demonio bajo el control del príncipe que luchaba por salvar a su novia humana. Al darse cuenta de que había estado viviendo una doble vida todo este tiempo, le dijo que no apesta tanto como pensaba, haciendo a Riggs feliz por primera vez. Esa noche en el castillo, Fally suplicó a Al que viniera a salvarla, y cuando el príncipe escuchó ese nombre, deseó ver a Al solo una vez más. Durante la mañana de la ceremonia, el príncipe Nautilus se dio cuenta de que finalmente se iba a convertir en rey después de casarse con una princesa, y con su falsa espada sagrada podría explotar tanto a los demonios como a los humanos al mismo tiempo. Al entrar en la habitación, pensó que Fal era la novia más hermosa que podría tener, pero ella le pidió que la dejara sola antes de la ceremonia. Cuando él se fue, Fal le dijo a su doncella que se fuera también, y recordó que su padre le había dicho que persiguiera su felicidad y se casara con el hombre que amaba. Pero para ella, el bienestar de su país importaba más que su propia felicidad con Al. Al mismo tiempo, Al y sus amigos lograron colarse por la puerta y se metieron en el callejón tan pronto como pudieron. Tenía al mejor sastre de Megas crear estos atuendos, pero las chicas se preguntaban cómo se suponía que podrían pasar desapercibidas cuando lo único que estarían atrayendo era atención. Sin embargo, Al les dijo que era muy sencillo. Todo lo que tenían que hacer era entrar en un castillo completamente vigilado, llevar a la novia de Gazelle a la iglesia sin que nadie la viera, hacer que un tipo al azar que no conocían confesara que la espada era falsa, y todo estaría resuelto. Pensó que nunca serían descubiertos, pero un caballero les preguntó qué estaban haciendo, así que Al usó sus 3 neuronas para sacarlos de esta situación. El caballero se preguntó dónde estaban entregando todas esas verduras, así que Al le dijo que al palacio. Pero cuando el caballero se preguntó por qué al palacio de todos los lugares, Al le dijo porque son frescas. Mientras corrían por sus vidas, Helen decidió optar por el plan B y lanzó a Al directamente por la ventana del castillo. Dentro de la habitación, una chica le preguntó si estaba bien, pero Al le preguntó si era la novia de Gazelle. Ella se preguntó cómo conocía a Gazelle, pero los caballeros irrumpieron en la habitación y se preguntaron quién era él.
Fue entonces cuando Al usó su famosa frase una vez más, gritando que es un granjero mientras se lanzaba hacia adelante y los cortaba a todos, clavando sus zanahorias en sus gargantas. Cuando terminó, le dijo a la novia de Gazelle que iban a ayudarla a escapar, pero ella no podía correr porque tenía una bola de hierro atada a ella, así que, usando todo su poder, comenzó a destruir todo el edificio mientras huía de los soldados que lo perseguían. Después de atravesar la puerta, Helen y Rory lo alcanzaron, y después de decir que no extrañaba sus caras inútiles, comenzaron a correr juntos. Finalmente lograron llegar a la iglesia y le dijeron a Al que fuera a salvar a Fal mientras ellos le compraban algo de tiempo. Así que después de que él huyó, las chicas comenzaron a correr hacia el ejército. Dentro de la catedral, el rey le dijo a Follis que podía terminar toda esta ceremonia si ella quería, pero ella le dijo que esta era su voluntad. Sosteniendo el brazo de su padre, comenzó a caminar por el pasillo, y cuando el sacerdote les preguntó si prometían ser fieles a sus parejas, Follis dijo, sí, acepto, y el sacerdote le dijo que podía besar a su esposa. Sin embargo, cuando Nautilus estaba a punto de besarla, se dio cuenta de cuánto no lo deseaba, y lo único que llenaba su mente era Al. Justo entonces, la puerta lo golpeó dejándolo inconsciente, y Al entró en medio de la habitación. Después de ver su cara de nuevo, Follis estaba llorando, pero Nautilus se interpuso, llamando a Al un villano que intentaba secuestrar a la princesa. Sin embargo, Al dijo que él no era el mentiroso feo aquí, y reveló a todos que su Leviatán no era más que una réplica falsa. Sin embargo, Nautilus solo se rió en su cara y le dijo que inventara una mejor historia, e incluso el rey le dijo que vio cómo la espada dispersaba a los demonios. Se preguntaba cómo Al podría probar alguna vez sus mentiras, así que Al le dijo que solo mirara. Justo entonces, un caballero le dijo que miles de monstruos se habían reunido alrededor de la ciudad, y que Rix los estaba comandando con su flauta. Dentro de la iglesia, todos le dijeron a Nautilus que usara la espada de una vez, pero cuando trató de llamar a Gazelle, vio que ya estaba reunido con su novia. Por su parte, Rix le entregó la espada y le dijo que la usara de una vez, pero mientras luchaba por alcanzarla, se dio cuenta de que todos descubrirían su secreto. Sin embargo, Al la agarró y le dijo que no era más que una falsa, lanzándola hacia un demonio que la destruyó de un solo mordisco. El rey se preguntó cómo era eso posible, y Gazelle comenzó a tocar su flauta para hacer que los demonios se fueran, mostrando que él había estado controlando a los demonios todo el tiempo bajo las amenazas de Nautilus. Cuando el rey le pidió una explicación, Nautilus comenzó a reír, diciendo que su país ya estaba perdido. Anoche había enviado miles de monstruos hacia Mogus y planea tomarlo como parte de su territorio después de que caiga. Sin embargo, Rory y Helen le dijeron que sabían que intentaría atraparlos así, por lo que habían entrenado a todos sus soldados después de la invasión anterior, y estaban defendiendo toda la nación con sus propias manos. Como el rey estaba contento de tener el reino más grande, Al le dijo a Follis que no necesitaba sacrificarse, pero todos los soldados corrieron a la habitación y Nautilus les ordenó que se llevaran a Al. Sin embargo, comenzaron a caminar para atraparlo, pero Nautilus no iba a dejar que su plan fracasara, por lo que corrió hacia el rey antes de que un rábano detuviera su espada. Fue en ese momento que Nautilus supo que la había cagado. Al lo golpeó, diciéndole que se había acabado. Después de que los soldados se lo llevaron, Follis corrió a agradecerle y confesó que lo amaba delante de todos. Sin embargo, Rory no iba a dejar que esto terminara en silencio, pero cuando Al intentó empujarla, ella le dijo que iba a probar su zanahoria esta noche. Rory estaba triste porque él no pudo poner su espada en su vaina. El rey parecía que iba a matar a Ao, pero en cambio lo felicitó y le dio la bienvenida a su familia. La pobre Rory estaba siendo engañada por todos en el reino, pero fuera de la habitación, Rix le entregó al rey una carta que interceptaron de un soldado de Nautilus, revelando que había alguien controlando a Nautilus como una marioneta. En el gremio al día siguiente, Follis les entregó un cofre del tesoro lleno de gemas como recompensa, y cuando se alejó, Helen se dio cuenta de que podría haberla visto en otro lugar. Intentando mantener su disfraz, Al dijo que simplemente tenía una cara que muchas chicas tenían, y Rory estuvo de acuerdo en que ella parecía una chica básica. Sin embargo, cuando Helen dijo que en realidad era una belleza, Al dijo que era una bruja fea y espantosa. Entonces Fal se disculpó por ser una mala persona. Sin embargo, le juró a Rory que iba a quemar todo este reino junto con ella por la zanahoria de Al, y mientras él intentaba escapar, Helen aún se preguntaba por qué le resultaba familiar. De vuelta en el campo, Al finalmente estaba a punto de tener algo de tiempo privado con sus tomates, pero las malditas chicas arruinaron su paz y le preguntaron quién le gustaba. Sin embargo, fingió que sus locas traseros no existían. Entonces, cuando le preguntaron si había otra mujer que le gustara más que ellas, Al les dijo que había otra chica, destruyendo todas sus esperanzas antes de salir corriendo como Sonic y dejarlas completamente destrozadas. De regreso en su casa, le dio algunas de las verduras que había conseguido a su amiga de la infancia, Olivia, y recordó a su madre diciéndole que no necesita sentirse obligado por lo que pasó. Hace 15 años, el padre de Al finalmente había reunido una sola caja de papas, pero cuando se dio la vuelta para ver cómo le iba a Al,
Vio que había logrado reunir 9 cajas por sí mismo. La agricultura era lo único que Al disfrutaba, pero Lucy llegó por detrás y golpeó a su padre por hacer que Al hiciera todo el trabajo. Siempre compartía la comida que cosechaba con sus vecinos, pero un día vio a una niña huérfana que estaba a punto de ser golpeada por un grupo de chicos de los que había robado comida. Mientras él se preguntaba por qué ella robaría, sus vecinos le dijeron que ella nunca había tenido padres, y cuando él se preguntó qué harían con ella ahora, le dijeron que iban a venderla a un comerciante de esclavos. Al ver cómo la manejaban, ella mordió a uno de ellos y corrió a robar su caja de papas antes de escapar de ellos. Cerca de la montaña comenzó a devorar las papas, pero cuando Al vino con sopa para ella, comenzó a huir. Sin embargo, ella se dio cuenta de que solo estaba tratando de darle algo de comida, diciendo que no quería que comiera papas crudas, ya que eran amargas. Ella saltó para esconderse de él, pero Al dejó la sopa para ella y comenzó a alejarse. Al día siguiente, él vino a dejarle una tortilla de tomate, y después de que él se fue, ella bajó a comerla. Pero cuando él vino la mañana siguiente, ella realmente lo estaba esperando esta vez, y mientras lo comía, él le preguntó si le gustaba su sándwich. Ella le dijo que los tomates eran lo mejor de todos los tiempos, así que Al reveló que él era quien los había cultivado, esperando que algún día trajeran una sonrisa a alguien, y se alegró de haber encontrado esa sonrisa. Le preguntó su nombre, así que ella le dijo que su nombre era Olivia, y después de que él le dijera que era Al Wayne, su estómago comenzó a gruñir, así que ella miró la comida en su mano y decidió dejarle comer un poco. Él intentó rechazar, pero ella le dijo que no estaría feliz si tiene hambre. Sin embargo, los hombres volvieron para venderla a un comerciante de esclavos, así que se arrodilló y le suplicó que la dejaran ir, diciendo que cultivará tantos campos como sea necesario solo para devolver lo que ella había robado. Pero incluso después de rogarles, todavía no estaban dispuestos a dejarla ir. En ese momento apareció el padre de Al, preguntándole si Al había hecho algo. Ambos se sorprendieron al verlo, y cuando le explicaron la situación, su padre decidió darles todo su barril de arroz caro para compensar sus pérdidas. Los hombres pensaron que sería más que suficiente para pagar por lo que ella robó, pero cuando Al le preguntó si realmente estaba seguro acerca del arroz, él le dijo que sí. Sin embargo, él podría no llegar a vivir más allá de hoy por culpa de Lucy, o ella podría dejarlo sin comer durante los próximos 2 meses. Pero al menos las chicas locas son diferentes. En ese momento, Olivia intentó devolverle las patatas que le había robado, pero cuando el padre miró cuántas había, le dijo a Al que podrían estar con poco personal para prepararlas. Hace 15 años todavía tenía 2 neuronas, así que le llevó un tiempo darse cuenta de que podrían invitar a Olivia. Él le dijo que necesitará su ayuda para preparar estas papas, así que a partir de ahora todos los días comerán juntos en su casa. Mientras caminaban de regreso a casa, Olivia estaba feliz de finalmente encontrar a alguien que se preocupara por ella. 2 años después, Al estaba cosechando una vez más, e incluso cuando Olivia le decía a su Oni-chan que debería tomarse un descanso para comer ya, él le decía que no terminará por horas. Su padre ya había perdido la esperanza en su hijo, pero Olivia lo llamó vaca por no pasar suficiente tiempo con ella. Justo entonces, el idiota de Testa estaba corriendo de las abejas asesinas gigantes, pero antes de que pudieran acercarse a él, la mamá de Al se lanzó hacia ellas y las pateó a todas, apilando sus cuerpos muertos. Not gonna lie, that shit can be hard. I'm not gonna lie. Testa le dijo a Lucy que se veía hermosa como siempre, pero su padre estaba a punto de ejecutarlo por coquetear con su esposa. Incluso si él era amigo de Al, prometió no dejarlo ir, pero Lucy dijo que estaba dedicada exclusivamente a Al. Pobre padre estaba siendo engañado por su propio hijo. ¿Y alguien se dio cuenta de que el pobre tipo ni siquiera tiene nombre aún? Ella le dijo que iban a buscar una casa más grande para acomodar a su familia de 4, así que él los despidió con la mano mientras se iban. Pero cuando se fueron, le preguntó a Testa por qué lo perseguían abejas asesinas cuando no son de esta zona. Entonces sacó un mapa y le mostró el lugar de un tesoro que estaba escondido en el bosque y le suplicó a Al que fuera con él, ya que ahora sabe cómo evitar las abejas, y podría incluso conseguir una joya para Olivia. El idiota cambió de opinión rápidamente, pero cuando Olivia pidió unirse a ellos, él le dijo que se quedara en casa porque no sería seguro para ella. Mientras viajaban dentro del bosque, Al se preguntaba por qué Olivia se aferraba a él, así que Testa reveló el secreto que le contó. Todos en el pueblo la tratan horrible cuando está sola, y Al se preguntaba por qué nunca se lo decía, pero luego se dio cuenta de que sus padres estaban buscando una casa solo por ella. Se sintió triste porque no podía hacer nada al respecto, así que Testa le dijo que deberían encontrar el tesoro y regresar rápido con ella. Cuando por fin llegaron a la ubicación en el mapa, Testa pisó una roca que comenzó a dividir la montaña y los envió cayendo dentro de la cueva. Ante sus ojos encontraron un palacio entero bajo tierra, y mientras Al miraba alrededor, Testa encontró una piedra con un idioma extraño que ninguno de ellos podía leer. Al tocar la roca, una luz emanó desde el interior que lo cegó, teletransportándolo a una dimensión diferente frente a un dragón divino que intentó devorarlo. Justo entonces la montaña erupcionó como un volcán, y después de unas horas escuchó la voz de Olivia llamándolo para despertarlo. Intentó levantarse, pero sintió un agudo dolor en el corazón,
y Testa regresó adentro, llevándolo afuera para mostrarle su aldea cubierta de cenizas. Todas las casas fueron quemadas y no quedó nadie en el pueblo, pero antes de que todos pudieran escapar, el puente hacia la capital fue destruido, y finalmente encontraron a los padres de Testa, así que él corrió a buscarlos. Al mismo tiempo, el alcalde estaba repartiendo las raciones para la gente, pero cuando Al pensó que podía ir al campo a buscar algo de comida, todos sus cultivos estaban destruidos. Pero además de eso, su mente seguía consumiéndose, así que se disculpó por hacer que Olivia tuviera hambre, pero lo único que le importaba a ella era que él no desapareciera. Mientras merodeaba por la noche, Olivia encontró la tienda del alcalde e intentó robar una de las zanahorias, pero recordó cómo Al le había rogado cuando solía robar, así que se contuvo y decidió irse. Por la mañana, las raciones eran aún más pequeñas, y mientras Olivia llevaba la comida de regreso a Al, decidió darle también su ración. Dentro de la tienda, se sorprendió al ver que estaba recibiendo más raciones, entonces ella le dijo que realmente habían conseguido más comida de la capital, y que sus padres iban a regresar pronto, así que quería que comiera mucho para que se recuperara pronto. Al estaba feliz porque ella también estaría satisfecha, y le dijo que esperaba comer las verduras que él volvería a cultivar, así que él prometió que la alimentaría de nuevo. Pasaron los días y ella continuó dándole sus raciones, pero al poco tiempo estaba caminando sola en aislamiento hasta que su cuerpo colapsó en medio del campo. Cuando Al se despertó, Testa entró corriendo en su habitación y las palabras que escuchó lo sorprendieron. Al vio el cuerpo sin vida de Olivia y después de desplomarse en el suelo, Testa le dijo que ella había muerto de hambre. Sin embargo, Al se preguntó cómo era posible cuando recibían suministros de comida de la capital, pero Testa le dijo que nunca habían sido contactados por la capital, así que Al se dio cuenta de que ella había estado mintiendo todo este tiempo. Cada día, ella se moría de hambre solo para alimentarlo, y él no pudo evitar llorar. Finalmente, sus padres regresaron, y Al sintió que la única razón por la que ella murió fue por él. Si fuera ahora, Al sabía que habría podido alimentarla hasta que estuviera llena, pero nunca podría cumplir su promesa. Esa noche, un dragón se enfrentó a él, pero Al lo derrotó de un solo golpe. Mientras volvía a su casa, vio el cuerpo de una chica tendido en el suelo, pero se alegró de al menos ver que aún respiraba y sabía que no podía dejarla sola aquí. Por la mañana, ella comenzó a despertarlo, y cuando vio que había recuperado la conciencia, le preguntó si la había secuestrado por la noche. Sin embargo, él reveló que ella estaba en realidad inconsciente en el camino, por lo que pensó que era aún más espeluznante que él la secuestrara mientras estaba inconsciente. Al intentó decirle que solo estaba preocupado por ella y se preguntaba qué le había hecho perder el conocimiento. Al ver que era sincero, ella reveló que se dirigía al gremio de aventureros, así que Al le dijo que la llevaría ya que él iba allá de todos modos, y se presentó como Al Wayne. Él le preguntó cuál era su nombre, así que ella le dijo que se llamaba Linnea. Unas horas más tarde, Rory pasó por su habitación y vio que había otra chica dentro. Al le preguntó si era demasiado grande, pero ella le dijo que se sentía increíble, y se disculpó por ensuciar su cama. Rory se dio cuenta de que esto era una broma aún más grande que su trabajo como acompañante y se fue llorando. En el gremio, Helen se dio cuenta de que Rory siempre lograba meterse en una broma, así que Al le dijo que Linear quería hacer una solicitud al gremio. Dentro de la sala privada, Linear les dijo que había un problema con su ciudad natal, pero como nadie había estado allí, Al dijo que intentaría ayudarla. Helen se preguntó de qué ciudad era, y cuando reveló que era de la ciudad Ghoul, Al se dio cuenta de que finalmente iba a conseguir sus manos en los espárragos largos y duros. Le rogó a Linear que lo dejara unirse a ella, y Helen le dijo que podía confiar en Al. Después de cambiarse de ropa, se preguntó si se suponía que debía agradecerle con su cuerpo, pero Al le dijo que él prefería las calabazas. Sin embargo, ella le tomó la mano y le dijo que podía confiar en él, y Al se dio cuenta de que tenía una nueva chica en su harén. Pero Rory estaba a punto de transportarse a otro mundo y pensó que Helen era una mentirosa sucia. Mientras viajaban en el carruaje hacia el pueblo de Ghoul, su conductor les dijo que no había llevado a nadie en semanas desde que dejaron de hacer comercio, y Al pensó que era raro. Mientras dormía, escuchó pasos gigantes y vio a un orco de desarrollo de trama gigante queriendo su zanahoria. El conductor pensó que estaría bien si solo fuera un orco, pero vio que toda una horda los estaba persiguiendo, y Al se dio cuenta de que su zanahoria iba a ser exprimida. Unas horas después, Al se despertó en su regazo y se disculpó, pero se dio cuenta de que llevaba un colgante, así que ella le dijo que eso le ayudaría a calmarse por el momento. En ese momento, finalmente llegaron, y cuando ella se fue, el conductor le dijo que era una chica encantadora, porque intentó consolarlo todo el tiempo que estuvo inconsciente. En la puerta de entrada, Linear le dijo a los guardias que él era su acompañante, y mientras se alejaban se preguntó por qué los guardias llevaban malditas escobas.
Tan pronto como vio un puesto de espárragos, Al intentó pedir uno y mientras le preguntaba al vendedor si había visto algo extraño, el hombre le dijo que el pueblo es el epítome de la paz. Sin embargo, le entregó a Al su pedido completamente quemado, y cuando Al se preguntó si esto era normal, Linear le dijo que no lo era. Una vez que volvió a mirar al hombre, vio que estaba completamente loco y otra persona tropezó y dejó caer todas sus cosechas, pero se levantó y siguió caminando antes de recoger alguna de sus verduras. Al intentó detenerlo, pero vio que también tenía la cara desfigurada y comenzó a darse cuenta de que todo en este pueblo era extraño antes de ser recogido y secuestrado. En la cascada, Linear le dijo que todos han estado actuando raro todo este tiempo, así que lo invitó a su casa y le mostró la tienda de colgantes de sus padres, junto con su colgante de buen Dios que la protegía de la locura que se cernía sobre ellos. Le dijo que solo eran 4 en su familia, pero que no había visto a sus padres desde que esta locura se había apoderado del pueblo. Después de que él pidió tener los otros 2 colgantes para investigarlos, ella le suplicó que tuviera cuidado. Al día siguiente, Al vio como todo el pueblo había perdido la cabeza, pero un hombre extraño apareció ante Al, presentándose como el señor del pueblo. Vio que Al llevaba el mismo colgante que él, y lo invitó a cenar en su mansión antes de que las chicas se lo llevaran secuestrado. Después de que desapareció, el señor estaba ansioso por verlo más tarde. En la cascada, a Linear le pareció extraño cómo el señor se quedó en el pueblo sin llamar a nadie para pedir ayuda, pero Al pensó que solo podrían averiguarlo hablando con él esta noche. Al ponerse el sol, llegaron al castillo del señor y vieron todas sus pinturas de espárragos en el salón. El señor le dio la bienvenida a su castillo, y Al no perdió tiempo en preguntarle si sabía lo que estaba ocurriendo en este pueblo. El señor se preguntó por dónde empezar, pero dijo que ya no importaba, haciendo que todos sus guardias apuntaran sus armas a Al. Él le dijo a Al que tenía un favor que pedirle, pero Al se separó de todos sus soldados y comenzó a correr hacia él. Sin embargo, Linear se interpuso en su camino, y Al se dio cuenta de que ella estaba bajo su control. Todo este tiempo él había estado atrayendo a Al para su plan de subyugar a toda la humanidad, y les mostró su verdadera forma, diciendo que tiene la habilidad de controlar la mente de cualquiera con sus poderes. Pero dado que está limitado a controlar solo a una persona, cristalizó sus poderes y los plantó en la estatua de la diosa para controlar a todos dentro del pueblo. El paso final en su plan era tomar el control de la capital real, pero después de escuchar cómo Al había derrotado a Romeo y Ouroboros, sabía que al tomar el control de él, resultaría tener al mejor super soldado que nadie podría desafiar. Él se preguntaba por qué Linear lo estaba ayudando, pero ella le dijo que se vio obligada a hacerlo. Después de todo, él tenía a su madre y a su padre como rehenes. Al se dio cuenta de que no estaba mintiendo, así que le dijo al demonio que hiciera lo que quisiera. Pero cuando el cristal estaba a punto de clavarse en su cabeza, Linear recordó todos los momentos que había pasado con él, y le suplicó que huyera. Pero Al sonrió y lanzó una piedra al suelo, cegando a toda la habitación. Desde afuera, la estatua de la diosa había sido completamente destruida, y su control desapareció. Al reveló que era una piedra de comunicación, así que sus amigos destruyeron la estatua de la diosa cuando recibieron su señal. Sin embargo, el demonio se preguntaba cómo se comunicaba con sus amigos, así que Al reveló que había 2 ocasiones en las que Linear no estaba mirando, y eso era cuando lo secuestraban las 2 chicas, Rory y Helen. Para la segunda vez que lo secuestraron, se dieron cuenta de que todos estaban siendo controlados por la estatua, así que querían que él descubriera cómo el señor estaba controlando a la gente. Estaban esperando su señal para destruir la estatua, y eso lo harían destruyendo su piedra de comunicación. En cuanto a los padres de Linear, Rory y Helen ya los han rescatado, pero el demonio todavía tenía un rehén más. Sabiendo que al señor de esta ciudad le encanta el espárrago con todo su corazón, sacó un espárrago, pero el demonio pensó que estaba siendo tonto, así que Al se metió el espárrago en la boca. Después de masticar su palo, el señor recordó cuánto le gustaba el espárrago, y el demonio ya no pudo controlarlo, así que Al lo golpeó y lo derrotó de una vez por todas. Antes de irse, Al le pidió si podía quedarse con el colgante, así que ella le dijo que era lo menos que podía hacer por él, y se acercó más a él poniéndose de puntillas. La pobre Rory sigue recibiendo. Ella le dijo que eventualmente vendría a la capital y lo robaría, pero Al había culminado en sus pantalones e intentó alejarse sin revelar la mancha. Rory y Helen lo derribaron, y él les dijo que no era su culpa que su boca se sintiera tan bien. De vuelta en la granja, Al estaba contento de finalmente reunirse con sus verduras, porque puede meter sus jugosos y húmedos interiores en su boca. Pause. Y no tiene que lidiar con chicas molestas. Hablando de las chicas molestas, Fal notó que tanto Rory como Helen llevaban colgantes nuevos. Cuando les preguntó de dónde los sacaron, dijeron que Al se los regaló porque se veían mejor que su cara fea, y que besó a una nueva chica llamada Linear porque estaba contento de alejarse de su trasero obsesivo. You're a victim.
Justo entonces lo escucharon gritar y una vez que llegaron a él, les mostró el asesino de arbustos que estaba absorbiendo los nutrientes de sus vegetales, así que juró matarlo más duro que lo que su mamá golpea a su papá cada noche. En la capital vendieron la cosecha de Al, pero el rey vino a su tienda disfrazado, haciendo que Fal se escondiera de inmediato. Al se preguntó por qué estaba disfrazado, así que dijo que era solo un cliente promedio normal que definitivamente no es sospechoso. You don't find that suspicious? Él le preguntó a Al cuándo planeaba unirse a su familia, pero Al le dijo que no estaba interesado en su hija fea, así que el rey prometió sobornarlo con toda la tierra agrícola del reino, junto con todas las nuevas herramientas de cultivo. Al cayó bajo su hechizo, pero Rory le dijo que reaccionara antes de que se casara con una inútil y fea. Así que Fal intentó eliminar a su competencia, pero accidentalmente dejó fuera de combate a su futuro esposo. Mientras estaba inconsciente, escuchó la voz de una diosa en su cabeza llamando su nombre, pero antes de que pudiera presentarse, su conexión se estaba rompiendo, así que le dijo que se encontrarían muy pronto. El rey dijo que él prefería ese estilo, pero a Al solo le gustaban las zanahorias reales, así que el pobre rey se fue a pasar un buen rato con sus palitos de rábano. Para cuando vendieron todo, Al recordó las malas hierbas que estaban matando sus cultivos, y las chicas se asustaron de su cara y decidieron dejarlo. Mientras Rakes estaba a punto de entregar correo, vio la cara del loco asesino de Al, pero Al pensó que Rakes olía bien por una vez, así que volvió a estar tranquilo. Justo en ese momento escucharon a una niña gritar por ayuda, así que cuando Al intentó decirles que dejaran en paz a la niña, uno de ellos sacó un cuchillo para matarlo, pero Al esquivó el cuchillo y lo tumbó. El segundo secuaz corrió hacia adelante, pero Al lo hizo tropezar antes de dejarlo fuera de combate. El traficante de esclavos fue el único que quedó, pero se escapó más rápido que Forrest. Al le preguntó a la chica si estaba bien, pero vio que tenía cuernos demoníacos, y Rakes la reconoció como Yuria, mostrándole que él también era uno de los demonios, y le dijo a Al que ella era la hija del rey demonio Macbeth. Al se preguntaba qué estaba haciendo allí, así que ella le dijo que su cuidador le había dicho que estaba en peligro, y abrió una puerta al mundo humano, transfiriéndola aquí. Ella estaba preocupada de que algo malo estuviera sucediendo en su mundo, así que le suplicó que lo salvara, pero Rakes pensó que les llevaría 3 días cruzar el océano y llegar a su reino, así que Al se ofreció a ayudarla. A cambio, le suplicó a Rakes que cuidara de los arbustos, porque si era capaz de eliminar su horrible olor, estaba seguro de que también podría encargarse de los arbustos. Antes de irse, Rakes le preguntó si iba a comprar un barco, pero Al le dijo que no necesitaba uno, y empezó a correr sobre el agua porque él era el barco. Después de unas pocas horas corriendo sobre el agua, llegaron al continente demoníaco, y él se disculpó por hacerla sentir mareada, pero ella le dijo que estaba contenta de que pudiera salvar a todos más rápido, llamándolo hermano mayor. Al se congeló por un momento después de escuchar eso y recordó la cara de Olivia, pero escuchó a un hombre caminando desde la distancia. Yuria le dijo a Al que no se preocupara porque era Domas, a su cuidador. Sin embargo, Domas preparó su golpe mágico y casi la aniquila. Incluso cuando intentó gritarle que ella era Yuria, Domas continuó lanzando sus golpes mágicos hacia Al, pero él los negó con su puño. El hombre lanzó más orbes de energía hacia Al, pero después de que él esquivó cada uno de sus ataques, Domas decidió disparar a Yuria. Entonces Al comenzó a desviar los ataques de energía. Se dio cuenta de que alguien debía estar controlándolo, así que corrió hacia adelante para golpearlo, pero Domas desapareció y lo golpeó en su núcleo, enviándolo hacia un árbol donde apenas evadió sus ataques. Desde detrás de su enemigo, Al apareció para patearlo, dejándolo inconsciente. Él se preguntó si Yuria estaba bien y le dijo que alguien debía haber estado controlando su mente. Sin embargo, ella vio que Domas estaba de pie y listo para aniquilarla, pero antes de que pudiera liberar su ataque definitivo, la mamá de Al saltó por detrás para noquearlo. Ella le dijo que había escuchado de Rakes que él iba al territorio demoníaco sin que nadie lo supiera. Mientras intentaba presentarse a Yuria, soltó un ara ara y dijo que solo lo dejó inconsciente ya que estaba siendo controlado mentalmente. Al se preguntó si ella sabía que él era tan poderoso, por lo que Yuria reveló que era el mago más fuerte del mundo demoníaco y dobló cuidadosamente toda su ropa mientras la vigilaba toda la noche. That's not ridiculous. That's not ridiculous to say that. Lucy estuvo de acuerdo con él y dijo que deberían dirigirse al castillo del demonio, pero mientras caminaba, Al sintió que algo era extraño. Dentro del castillo vieron cómo todos los guardias fueron eliminados, y dentro de la sala del trono, Yuria vio el cuerpo inconsciente de su padre tendido. Uno de los guardias luchó por despertarse, pero gritó a Yuria que huyera. Una espada se cernía sobre su espalda, y Lucy estaba a punto de eliminarla, pero Al atrapó su mano en el último momento. Habría dejado que me matara con gusto después de escuchar eso.
Ella dejó caer su espada, diciéndole que un niño malo necesita ser castigado, pero Al sabía que ella no era su madre, diciendo que si realmente fuera su madre, lo habría abrazado con tanta fuerza que habría destruido todos los huesos de su cuerpo, e incluso habría absorbido la vida de cada uno de ellos. Ella se empezó a reírse de cómo él vio a través de su disfraz, diciendo que eso es exactamente lo que esperaría de su Oni-chan. Ella comenzó a transformarse para revelar su verdadero cuerpo, y Al vio que en realidad era Olivia. Mientras miraba con asombro, Al se preguntaba cómo seguía viva, pero ella le dijo que había sido reencarnada con los poderes del dios malvado, y levantó la mano para mostrarle las habilidades con las que había renacido. Con una sola explosión hacia Yuria, la explosión destruyó el castillo junto con la montaña en la distancia, y cuando el polvo se asentó se dio cuenta de que no había posibilidad de derrotarla. Sin embargo, ella pensaba que Al era increíble porque aún podía evitar su ataque incluso con los poderes del dios malvado todavía sellados dentro de él. Preguntándose qué quería decir, Olivia le dijo que la única razón por la que sus estadísticas aumentaron fue por su habilidad de amante de la naturaleza, la mejor habilidad otorgada por el dios maligno. Pero cuando Al dijo que nunca había conocido al dios maligno, Olivia le dijo que sí y que le contaría todo lo que quisiera saber si se uniera a su lado. Mientras le agarraba la cara y comenzaban a encantarlo para que viviera con ella, Al estaba a punto de romper hasta que Yuria le gritó que despertara. Sin embargo, Olivia se lanzó hacia ella y la agarró por el cuello, y cuando Al intentó detenerla, lo obligó a caer de rodillas, diciendo que la perdonará si se une al dios malvado. Sin embargo, Yuria le dijo que simplemente corriera en lugar de preocuparse por ella, pero después de escuchar esas palabras, Olivia se determinó a eliminarla. En el instante en que levantó su mano para acabar con ella, el colgante de Al comenzó a brillar hasta cegarlo, y todo el tiempo se congeló en ese instante. Todo el mundo se había vuelto gris, y desde arriba, una diosa se disculpó por asustarlo, y se presentó como la buena diosa. Durante los últimos 1000 años había sido obstaculizada por el dios malvado, pero con su colgante fue capaz de unir el espacio-tiempo de nuevo y detener el flujo del tiempo. Pero aunque este campo podría no durar mucho, prometió erradicar los poderes del dios malvado dentro de él y reemplazarlo con su poder en su lugar. Después de pronunciar esas palabras, el dios malvado comenzó a intentar eliminarla, así que le pidió a Al que extendiera su mano. Y cuando sus manos se tocaron, una luz azul emanó desde dentro. Con sus nuevas habilidades, la diosa le dijo que retrocedería el tiempo para que salvara a la chica, y le suplicó que derrotara al dios maligno. Tan pronto como el tiempo comenzó a fluir, Olivia estaba lista para matar a Yuria una vez más, pero Al se lanzó hacia ella con el poder de su buen dios, sorprendiendo a Olivia. A su alrededor las hojas comenzaron a brotar, pero cuando ella pensó que él era un perdedor patético y débil, las enredaderas la sujetaron y arrojaron a Yuria lejos. Sin embargo, Olivia pudo liberarse fácilmente de ellas y convocó su espada antes de cargar directamente hacia él. Mientras saltaba, Al invocó una pared de enredaderas para bloquear sus ataques, y las enredaderas comenzaron a subir por sus piernas, pero incluso cuando las cortaba crecían más fuerte y la levantaron del suelo. Volpedoma entró y juró que nunca permitiría que ella dañara a Yuria de nuevo, alejándola con un golpe. Cuando se asentó el polvo, Olivia salió ilesa, diciéndole que era demasiado débil antes de lanzarlo lejos. En un instante, ella pasó como un rayo junto a Al, pero antes de poder eliminar a Volpedoma, Al le gritó «¡Detente!». Al alejarse, le dijo que se había aburrido de ellos, así que se fue volando. Y aunque Al le gritó que esperara, ella le dijo que quería que se encontraran a solas la próxima vez antes de desaparecer. Volpedoma vino y comenzó a gritarle a Al por conocer a Olivia, pero Yuria le suplicó que se detuviera porque él la había salvado. Cuando apareció el rey, le dijo a Volpedoma que él era la única razón por la que todavía estaban vivos, y se disculpó por la falta de respeto de su subordinado, pero se preguntó cómo conocía a Olivia. Después de preguntarse cómo explicarlo, Al le dijo que ella era su hermana pequeña, y les explicó la historia. Una vez que terminó de explicar la situación, el rey prometió decirle si averiguaba más sobre el dios malvado. Antes de irse, Yuria abrazó a Al, pero Volpedoma estaba a punto de quemar todo este país por intentar seducir a su amada Yuria. Al se preguntaba cuándo terminaría de lidiar con todos estos locos idiotas, pero se preguntaba si alguna vez podría salvar a su hermana. Mientras caminaba de regreso a su aldea, trató de pensar en cuándo habría conocido al dios maligno, pero recordó la vez que estuvo solo en la cueva con el feo trasero de Testa y cómo el dragón lo devoró. Se preguntó si Testa sabría algo sobre ese día, y cuando llegó a su campo, vio a su mejor amigo una vez más y le contó la historia. Sin embargo, cuando le preguntó a Testa sobre la criatura que vieron en la cueva, Testa le dijo que no había visto nada y que había llevado su cuerpo como si se hubiera desmayado de la nada. Al darse cuenta de que su amigo podría estar perdiendo la cordura, Testa le dio algunos de sus tomates, y después de comerlos, Al le pidió a Testa que lo visitara en la capital alguna vez, pero Testa dijo que estaba demasiado ocupado con sus deberes de pescador. Sin embargo, cuando Al se fue, Testa estaba contento de haberlo invitado, pero estaba atrapado y nunca podría salir de ese lugar.
Durante horas, Al comenzó a caminar por el bosque, pero otra orco femenina corrió para desarrollar la trama con él. Al ajustó su postura para derribarla, pero incluso después de golpearla, los orcos se levantaron y comenzaron a perseguir su cara sin valor. Mientras corría, Jake lo salvó de que cultivaran su zanahoria, pero Lamia se dio cuenta de que se había vuelto más débil desde que se encontraron por última vez, especialmente porque aún no podía dañar a los orcos. Dentro del gremio de aventureros, Helen pensó que también era extraño que él no pudiera eliminar a los orcos de un solo golpe, pero cuando ella pidió ver su pantalla de estado, notó que todas sus estadísticas habían disminuido significativamente. Cuando él trató de averiguar por qué, notó que la habilidad amante de la naturaleza había desaparecido y recordó a la diosa dándole sus poderes. En ese momento, Rix volvió, pero esta vez se había duchado y le dio a Al una carta de su madre. Cuando Rory y Helen vieron la carta, leyeron que su madre se preguntaba si esas dos chicas feas e inútiles estaban saliendo con él, y les advirtió que las quemaría por completo si intentaban algo con Al. Después de asustarlos, su madre estaba contenta de que su trampa funcionara, y le dijo que investigaría cómo Olivia había sido reencarnada. Sin embargo, le dijo que lo amaba con todo su corazón, pero Al cerró su carta antes de leer cómo ella quería cultivar su zanahoria. En ese momento, Filia entró y dijo que hacía mucho tiempo que no plantaba su semilla en su suelo, pero Rory le dijo que ella era la única asada que iba a arar. Sin embargo, Helen dijo que ella sería la única que disfrutaría su berenjena con su melocotón, y así vivieron felices para siempre en la granja de Al, y cultivaron su zanahoria todos los días. Oni-chan, watashi matteru kara. Mira este próximo video. Hasta la próxima, mis compañeros legendarios maestros de la trama.